¿Sabías que España es el tercer país del mundo con mayor número de cajeros automáticos de Bitcoin? En el noticiario de hoy hablaremos de esta y de otras noticias como el estado del mercado cripto durante la semana pasada, la Interpol pone en marcha su propio metaverso, Zitaldoc, una app argentina de telemedicina, ha comenzado a aceptar ADA como forma de pago, y el fondo de compensación de 6 millones de dólares que ha creado FTX para los usuarios afectados por el último ataque de phishing. No olvides dejarnos un like, suscribirte y hacer clic a la campanita para estar informado de toda la actualidad cripto. ¡Vamos allá! Según los datos de Coin ATM Radar, España es el tercer país del mundo con mayor número de cajeros automáticos de Bitcoin, por delante de El Salvador y solo por detrás de Estados Unidos y Canadá. España cuenta con 215 cajeros automáticos Bitcoin, mientras que El Salvador solo cuenta con 212, quedando en cuarto lugar. Nuestro país representa el 0,6% del total de cajeros automáticos en todo el mundo. España es el principal contribuyente de criptocajeros en Europa, con el 14,65% de las instalaciones del continente, seguido de Suiza con 144 cajeros, Polonia con 142 y Rumanía con 135. En lo que va de 2022, se han instalado 43 cajeros automáticos cripto y se espera que antes de que termine el año se hayan instalado 100. Así se espera que el número de cajeros cripto en España se acerque a los 300 para 2023. MediaMarkt y Confinity lideran la instalación de cajeros automáticos en Europa, principalmente en Austria, Alemania, Grecia y España. Continuamos hablando del mercado de las criptomonedas, ya que este se ha movido casi en horizontal en la última semana. Las criptomonedas más capitalizadas de la industria no han experimentado mayores cambios en sus precios en los últimos 7 días. La volatilidad parece estar ausente en el criptomercado esta última semana. Bitcoin continúa cotizando sobre los $19.000 por unidad, mientras que el precio de Ethereum se mantiene por encima de los $1.300 al momento de redactar esta noticia. El crecimiento semanal que muestran estas dos criptomonedas desde el pasado lunes varía entre el 0,9 y el 1,7% de acuerdo a los datos de CoinMarketCap. El resto de criptomonedas en el top 10 por capitalización de mercado han experimentado también movimientos horizontales. XRP y ADA han caído ligeramente en la última semana, un poco por debajo del 2%, y Solana es la que peor rendimiento ha tenido, cayendo por debajo del 5%. Dogecoin cierra la lista con un crecimiento del 0,7% en los últimos 7 días. Sin embargo, según el analista de datos en cadena conocido en Twitter como ProfChain, el cripto invierno puede estar llegando a su fin por cuarta vez en la historia de las criptomonedas. El analista sostiene que a finales de septiembre los inversores a largo plazo han estado acumulando bitcoins y que la criptomoneda ha alcanzado niveles de maduración similares a los vistos en los anteriores mercados bajistas que antecedieron a los siguientes bull run. Asimismo, la semana pasada el ProfChain también recordó que el número de direcciones activas de Bitcoin continúa en crecimiento ciclo tras ciclo, de manera lenta pero segura. Metaverso es la palabra de moda y nadie quiere perder su lugar en este universo digital. Los últimos en unirse han sido la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, que han informado sobre la puesta en marcha de su propio mundo virtual. La Policía Internacional señaló que la tecnología del metaverso está creciendo y expandiéndose cada vez más, por lo que también podrían hacerlo los posibles delitos, especialmente aquellos que se puedan cometer contra niños, como la agresión y el acoso sexual, y también los delitos cibernéticos y financieros como el robo de datos, el lavado de dinero, el fraude, la falsificación, el ransomware y los ataques de phishing. Ante los posibles riesgos, la Interpol ha decidido llevar la aplicación de la ley al metaverso a través de su propio mundo virtual que se proporciona mediante su plataforma en la nube Interpol Secure Cloud. Según han señalado, se trata del primer metaverso del mundo diseñado para la aplicación de la ley. Además de anunciar su nuevo mundo virtual, la Interpol también informó sobre la creación de un grupo de expertos sobre el metaverso que tendrán la tarea de profundizar en esta innovación tecnológica y de representar las preocupaciones de la organización y de las fuerzas del orden del escenario mundial sobre la misma. El objetivo de este grupo de expertos es de garantizar que el metaverso se construya como un nuevo mundo seguro desde su diseño. La aplicación de medicina argentina Zitaldoc ha anunciado su intención de incorporar ADA como medio de pago para sus servicios. La aplicación cuenta con más de 650.000 pacientes potenciales, lo que podría suponer un empujón para el uso de Cardano como medio de pago.
El anuncio fue acompañado por una captura de pantalla de una transacción en la que se mostraban los detalles del pago de un total de $3,4 con una comisión de $0,17, confirmando así la primera transacción con ADA en esta plataforma. Citaldoc es una empresa argentina de atención médica digital disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. También ofrece servicios de atención física y acompañamiento virtual, con especial atención en la protección de datos de los pacientes. El sector de la medicina está entrando en la blockchain a marchas forzadas. En mayo, 2 médicos, uno español y otro portugués, realizaron la primera operación de cáncer de mama desde el metaverso y la realidad aumentada. Por otra parte, el volumen total de comercio NFT basado en Cardano ha alcanzado un nuevo máximo histórico al haber subido más del 300%. A pesar de que el volumen de transacciones de NFT de Cardano se mantuvo bajo durante los últimos meses, en los últimos días ha habido un gran cambio de rumbo. Este aumento en la actividad NFT de Cardano resulta interesante, especialmente ahora que el mercado de tokens no fungibles está viviendo su peor momento. FTX indemnizará con $6 millones a las víctimas de una estafa de phishing que permitió a los hackers realizar operaciones no autorizadas en las cuentas de algunos usuarios de FTX. En un hilo de Twitter publicado por el CEO de la compañía, Sam Bankman-Fried, ha explicado que FTX no suele ofrecer compensaciones a los usuarios estafados por este tipo de acciones. Sin embargo, esta vez ha decidido ofrecer una compensación, aunque ha subrayado que no hará esto de nuevo en el futuro y que esto no es un precedente. Este último ataque de phishing permitió a los atacantes hacerse con las claves de API de las cuentas de los usuarios, con lo que pudieron realizar operaciones no autorizadas con sus cuentas. El ataque salió a la luz el 21 de octubre cuando 3Commas dijo que había recibido alertas por actividades inusuales en algunas cuentas. Tras una investigación inicial, FTX y 3Commas suspendieron las cuentas sospechosas para evitar más pérdidas y desactivaron las APIs comprometidas. ¿Qué opinas sobre este reembolso? ¿Crees que los intercambios de criptomonedas deberían crear fondos para indemnizar a las víctimas de estafas y ataques cibernéticos? Ya sabes que nos interesa mucho tu opinión, así que puedes compartirla con nosotros aquí abajo en los comentarios. Para finalizar, queremos recordaros que hoy es el último día para participar en el nuevo sorteo de Bit2Me Pro, donde podrás ganar una beca de Web3 MBA valorada en 900 euros, kits de merchandising de Bit2Me, un nuevo POAP y una Open Discussion con nuestro compañero Íñigo Gastón. ¿Cómo puedes participar? 1. Siendo holder de B2M. 2. Activando la funcionalidad Usar B2M para descuentos en comisiones en Bit2Me Pro durante toda la campaña. Y 3. Operando con un mínimo de 15 euros en Bit2Me Pro durante los meses de octubre, noviembre o diciembre. En nuestro blog tenéis la información más detallada. Os dejamos el enlace en la descripción. Y si has llegado hasta el final de este vídeo, te invitamos a suscribirte en este botón para seguir informado de toda la actualidad cripto. Aquí te dejamos un vídeo que te recomendamos y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Un abrazo, bitumeros. Mañana volvemos con más noticias. ¡Adiós!